distinguidas autoridades de la Facultad de Derecho, señores profesores, público presente, básicamente el tema que yo traigo a colación esta noche, conmemorando los 10 años de entrada de vigencia de la Constitución de Montecristi, son los mecanismos de reforma constitucional y, como parte dogmática, explicar en breves rasgos lo que conlleva la rigidez constitucional y cómo la rigidez constitucional conlleva a su vez o supone la supremacía constitucional para cierto sector de la doctrina constitucional contemporánea. Desde ya me adelanto que para un sector de la doctrina la rigidez constitucional es una institución aparte que no determina la supremacía constitucional de una Carta Magna, y esto vamos a analizar posteriormente. Asimismo, voy a analizar los mecanismos de reforma constitucional que estableció el legislador de Montecristi y vamos a revisar escuetamente, por supuesto, por el poco tiempo que tenemos, cuáles son las variantes y qué mecanismos se siguen de acuerdo a las hipótesis que planteó el legislador de Montecristi. Entenderán que no es un arbitrio de un objetivo político, de una determinada tendencia política, no, existe una fundamentación jurídica para resolver qué mecanismo de reforma constitucional es aplicable de conformidad con el contenido de la iniciativa de reforma constitucional. Entonces, básicamente, mi intervención se va a dividir en dos: el aspecto dogmático de la rigidez constitucional y el aspecto del procedimiento, que básicamente contempla desde el artículo 441 de la Constitución al artículo 444. Muy bien, ¿qué es esto de la rigidez constitucional? ¿Qué determina la rigidez constitucional? ¿Es la rigidez constitucional una condición sine qua non de la supremacía de la Constitución? Bueno, para un sector de la teoría constitucional, la rigidez constitucional supone que los mecanismos de reforma constitucional son mecanismos mucho más severos, mucho más engorrosos que los mecanismos de reforma de las leyes ordinarias. Bueno, este es el sector mayoritario de la doctrina, y en este sentido, la supremacía constitucional, entendida como uno de sus principales elementos, la rematerialización constitucional, es decir, la inclusión en el ordenamiento jurídico de normas sustantivas que limitan el poder político, ¿no? y a su vez que haya proliferado toda una serie de catálogos de derechos, se hayan aumentado en número y en contenido, y asimismo otro de los rasgos fundamentales de esa supremacía justamente es la aplicación directa del texto constitucional. Esto supone que la Constitución y los principios constitucionales no necesitan de una ley que instrumentalice los principios constitucionales, sino que estos pueden ser aplicados directamente y tienen la misma fuerza normativa que el ordenamiento supraconstitucional, ¿no? Y a su vez, también la tutela judicial efectiva de órganos de control constitucional que, como le decía el doctor Argudo, son cortes constitucionales, tribunales constitucionales y salas constitucionales. Es decir, todos estos rasgos del constitucionalismo contemporáneo descansan, todos estos rasgos que los podemos engranar o los podemos denominar rasgos de supremacía constitucional, descansan para un sector de la doctrina constitucional en la rigidez constitucional. ¿Por qué sentido? ¿O en qué sentido? Porque la rigidez constitucional supone que la Constitución no va a poder ser reformada tan fácil como lo es reformada una norma, y por tanto existe de alguna manera, existiría en el sistema jurídico una seguridad jurídico-política que proviene de la Carta Magna y del texto fundamental, y esto no ocurre con una ley ordinaria, porque las leyes se van adecuando a su vez a las necesidades populares. Pero aquí hay también una serie de variantes, porque existe también la crítica a la rigidez constitucional, que dice lo siguiente, es decir, el derecho va cambiando, las sociedades van cambiando y por tanto la Constitución, también siendo un texto normativo, tiene que adecuarse
a las nuevas exigencias de la sociedad. Entonces vemos aquí una tensión que proviene justamente de una visión política de una reestructuración incluso constitucional. Entonces, ¿por qué no reformar la Constitución? En este sentido, diversos autores, por ejemplo, para el autor Ferrajoli, el propio concepto de la Constitución conlleva el principio de rigidez constitucional. O sea, para Ferrajoli no concibe una Constitución escrita que no sea rígida, porque sin rigidez no hay supremacía, no hay aplicación directa y podemos cambiar la Constitución de una manera muy fácil como cambiamos el ordenamiento infraconstitucional en leyes ordinarias. Y es interesante entrar en esta discusión porque también es una discusión que se debate desde el punto de vista político, porque la crítica política a la rigidez constitucional viene a decir lo siguiente: ¿por qué la generación venidera, la generación del constituyente que ancló en su texto constitucional una constitución rígida, tiene que someterse a los designios del legislador constituyente? ¿Por qué las nuevas generaciones tienen que someterse a los designios del legislador constituyente? En Estados Unidos, por ejemplo, sepan ustedes que la Constitución tiene cerca de 200 años. ¿Por qué la sociedad estadounidense de ahora, tan cambiante, contemporánea, que ustedes conocen, tiene que someterse a los designios de ese legislador constituyente de hace 200 años? ¿Por qué mantener la rigidez constitucional? Autores incluso italianos sostienen y son muy, no dudan en afirmar que ciertos elementos normativos de la Constitución tienen que estar anclados en cláusulas pétreas, es decir, elementos que no van a poder ser modificables. Entonces, este debate, que tiene muchas aristas, enriquece desde el punto de vista político y constitucional el debate jurídico que gira en torno a la supremacía constitucional y en sí en torno a la rigidez constitucional. Y la pregunta que salta de cajón desde un punto de vista dogmático ¿es nuestra Constitución, la Constitución de Montecristi, entró en vigencia en 2008, una Constitución rígida? Los mecanismos que fueron creados por el legislador constituyente, que son los mecanismos de la reforma parcial, los mecanismos de la enmienda y en último término la Asamblea Constituyente, nos hace suponer que son más engorrosos que el procedimiento de reforma ordinaria. Y aquí salta otro cuestionamiento, que para cierto sector de la doctrina, la rigidez constitucional, que conlleva mecanismos diferentes a los mecanismos ordinarios, el solo hecho que una constitución aparentemente nazca con ciertos mecanismos que presupongan su reforma, la hace una constitución flexible. Esto es un poco paradójico, ¿no? En menor o en mayor grado la hace flexible, a diferencia de otras constituciones escritas que no dicen nada acerca de la reforma constitucional. Entonces, ¿qué dice cierto sector de la doctrina? Bueno, si el constituyente no dijo nada acerca de cómo reformar la Constitución, no fue por descuido, no fue por olvido, sino porque no quiso. Y por tanto existe algo así como una gran cláusula que impide la reforma constitucional. Pero este no es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano es que el constituyente sí ideó mecanismos de reforma constitucional. Y me adelanto, incluso el artículo 444 de la Constitución establece claramente que cuando la iniciativa es regresiva de derechos o va en contra o trata de modificar el procedimiento de reforma constitucional, se necesita la instauración de una asamblea constituyente. Esto es novísimo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por cuanto en toda la vida republicana del constitucionalismo ecuatoriano no existía en un texto constitucional, no suponía la realización de una constituyente. Esto se incluyó en Montecristi. Las constituyentes que históricamente ha tenido el país provienen de situaciones políticas de facto y no jurídicas, pero está en el ordenamiento constitucional ecuatoriano la puerta abierta para una asamblea constituyente
positivizado, por supuesto, en el texto constitucional, y esto es algo desde ya novedoso en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. En este sentido, yo pienso que quizás puede haber quedado un poco claro, no quisiera que quedara tan claro, quisiera más incentivar dudas acerca de si la supremacía constitucional presupone la rigidez y de que necesariamente la supremacía de la Constitución necesita de una rigidez para poder ser suprema. Sobre esto hay ríos de tinta. Simplemente quiero plantear el problema. Voy a empezar con la segunda parte de los procedimientos ideados por el legislador de Montecristi para las reformas constitucionales. El primer procedimiento es el procedimiento de la enmienda de uno o varios artículos contemplados en el artículo 441. Y este artículo, de acuerdo con el acta 54 del constituyente, de la Asamblea Constituyente, fue ideado justamente para tratar de cubrir las lagunas normativas que tengan por finalidad desarrollar los principios de la Constitución. Es decir, que no supongan, por supuesto, una regresión de derechos, que no supongan alterar los mecanismos de reforma constitucional, que no supongan alterar los elementos constitutivos del Estado. Es decir, que traten de alguna manera, cubrir ciertos subterfugios que el legislador constituyente no pudo llegar en un momento determinado en la deliberación para redactar la Constitución de Montecristi. Este es el caso de la enmienda, que en el segundo inciso, que es y se realiza mediante la iniciativa de la Asamblea Nacional, en este segundo inciso es el único caso por el cual esa enmienda constitucional que proviene de la Asamblea no es sujeta al referéndum. ¿Por qué? Ustedes entenderán que el grado de rigidez en este proceso constitucional es mucho menor. Es mucho menor. ¿Por qué razón? Porque no toca derechos fundamentales, garantías fundamentales, porque no está enmarcado en reformar el aspecto de cambiar el marco normativo que tenga que ver con la reforma a la Constitución, y porque no va a alterar los elementos constitutivos del Estado. Simplemente va a ser ligeros cambios que tengan que ver con la protección o cubrir espacios que no se pudo cubrir, de acuerdo al acta 54 de la Asamblea Constituyente. Y esto es sujeto, por supuesto, a una interpretación exhaustiva. De acuerdo al artículo 443 de todos los mecanismos de reforma constitucional, es la Corte Constitucional el ente que debe de calificar de conformidad con la iniciativa que se le plantea, ya sea que provenga del presidente de la República, ya sea que provenga de la Asamblea Nacional o de la participación ciudadana. Y es interesante analizar esto, toda vez que el Tribunal Constitucional del Ecuador, el año 2008, en noviembre del 2008, se autoproclamó Corte Constitucional mediante una sentencia interpretativa y determinó que la ideología imperante en el Estado ecuatoriano era el neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, el neoconstitucionalismo implicaba desde ya teóricamente el anclaje de la rigidez constitucional y todo lo que hemos venido diciendo al principio. En este sentido, pasamos al segundo proceso de enmienda, que es un proceso un poco más riguroso que el primero, y es el proceso de la reforma parcial contenido en el artículo 442. Pero ¿para qué está diseñado este procedimiento de la reforma parcial? Este sí, aprobado mediante referéndum, previa calificación de la Corte Constitucional. Este mecanismo para poder reformar la Constitución está o se ve enmarcado cuando la iniciativa de reforma constitucional tiene que ver con los casos en los cuales se pretenda modificar los elementos constitutivos del Estado y los elementos fundamentales del Estado, sin que dicha modificación implique el retroceso en derechos, ni tampoco indique la reforma de los mecanismos de reforma constitucional. Es decir, solo se podrá presentar la Corte Constitucional debería de calificar la iniciativa de reforma parcial cuando pretenda alterar los elementos constitutivos del Estado, siempre y cuando no
sean reversibles en materia de derechos y garantías, ni tampoco implique el cambio de los métodos para poder reformar la Constitución. Y tiene a su vez, puede contar con la iniciativa de la participación ciudadana por el 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral o por una resolución de la mayoría de la Asamblea después sometida a referéndum. Bien, entonces aparentemente tenemos estos dos procedimientos constitucionales de reforma a la Constitución, pero el legislador de Montecristi incluye un tercero, que es el más radical de todos, es el de la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Para qué casos? Cuando la iniciativa de reforma constitucional tenga que ver con regresión en derechos o cuando tenga que ver con alterar los procedimientos de reforma constitucional, en otras palabras, alterar el artículo del 441 al 444, la Corte Constitucional debería decir, bueno, esta iniciativa es inconstitucional en el actual ordenamiento jurídico ecuatoriano y por tanto surge la necesidad de una asamblea constituyente. Y ustedes entenderán que en una constituyente se habla de muchas cosas y no solamente de aquello. Entonces, claro, son mecanismos sobre los cuales verdaderamente el legislador constituyente ideó una escapatoria en los casos sobre los cuales la sociedad ecuatoriana se hubiera querido o se quisiera en un futuro replantear el asunto relativo a los derechos. Y aquí existe una extensa literatura también en cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado ecuatoriano, que también es normativa de carácter incluso para ciertos actores supraconstitucional y que están vigentes también. Entonces, ¿hasta qué punto pueden existir reformas restrictivas de derechos cuando Ecuador ha suscrito la mayoría de estos? Bueno, es una concepción un poco más internacionalista de los derechos fundamentales y de su protección. Por ejemplo, el Ecuador, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y de acuerdo con lo suscrito con el Pacta Sunt Servanda, los principios del Pacta Sunt Servanda, con el control de convencionalidad, bueno, está sujeto a los fallos de las sentencias de la Corte Interamericana y son de carácter vinculante. Entonces, ¿hasta qué punto Ecuador va a poder plantear una reforma regresiva de derechos? En realidad yo creo que en la práctica esto se imposibilita desde un punto de vista ya de la protección supranacional de los derechos fundamentales. Pero en todo caso, el constituyente ideó este mecanismo de reforma constitucional vía asamblea constituyente para estos casos sui generis, que todavía el Ecuador no se había abocado. Pero en los que sí veo que puede existir confusión es en el de los mecanismos de reforma constitucional. Si existe una iniciativa que pretenda reformar los mecanismos de reforma constitucional, necesitarán también de constituyentes. Es decir, no pueden tocar los artículos 441 al 444 de la Constitución. Es clarísimo eso. Entonces, por ahí se hablaba, había una iniciativa y venía por parte del primer personero del Partido Social Cristiano en eliminar el artículo 444 porque da la iniciativa para una asamblea constituyente. Es un poco paradójico esto, porque para eliminarlo van a tener que necesariamente ir a la constituyente, ¿no? De acuerdo al texto constitucional, y si quieren respetar el texto constitucional. Ya no sé verdaderamente qué es lo que querrán hacer, pero bueno, en sí el texto constitucional es claro. Yo he presentado estos mecanismos de reforma y también hay un tema que está en boga, que lo tocó el profesor Salgado, y es justamente la eliminación, hay un sector de la sociedad ecuatoriana que plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los que forma parte de la función de transparencia y control social. Otros plantean su reestructuración en cuanto al ámbito de competencia que tiene este. Y es verdad, el doctor Salgado dijo que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aquello no suponía vulnerar la estructura fundamental del Estado, porque ya hay una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional para justificar la reelección indefinida, que vendría a decir que solamente se alteraban los elementos constitutivos del Estado cuando se reformaba el artículo, desde el artículo primero al artículo 9 de la Constitución, algo que es un poco pueril pensar, ¿no?, que haya la Corte Constitucional razonado de esa manera, pero así lo hizo. Y bajo ese precedente no supondría una alteración al orden constitucional. Por tanto, podría verse, digamos, podría canalizarse en el marco de la reforma parcial de uno o varios artículos, o también podría darse en el marco de la reforma
el de la enmienda de uno o varios artículos, es decir, los dos primeros procedimientos, pero en la cual, pero en el aspecto de la regresión de derechos, yo sí le veo un escollo a esa iniciativa. Es que el Consejo de Participación Ciudadana, conforme fue desarrollado por el legislador de Montecristi, quieranlo o no, nos guste o no, doctrinariamente en la parte orgánica de la Constitución, es justamente el ente, el poder del Estado encargado de la participación ciudadana y la deliberación pública. Entonces, eliminarlo supone una regresión de derechos de participación. Es así de sencillo. Y si estamos retrocediendo derechos, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, no hay más. Si nosotros queremos eliminar la función judicial, ¿qué derechos atentaríamos? El derecho a la tutela judicial efectiva, porque nadie podría recurrir a un órgano que administre justicia. Bueno, si eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana, estamos eliminando la participación de la mayoría de ecuatorianos que quieren participar en los asuntos de poder público y la fiscalización. Entonces, claro, hay un problema aquí constitucional político, porque es verdad que desde el punto de vista fáctico, algunos sectores consideran que este Consejo ha fallado, que ha habido mucha corrupción, que no ha podido generar confianza en la ciudadanía. Puede ser, la política es un vaivén y hay cierto sector que considera aquello, pero no podemos desconocer el aspecto constitucional que implicaría aquello. Bueno, quieren reformarlo, está bien, pero refórmelo conforme dice la Constitución, Asamblea Constituyente, y ahí por supuesto que no solamente hablaremos de esos temas. No hablaremos solamente de esos temas, y yo pienso que ese es un poco el miedo de ciertos sectores políticos quienes maquiavélicamente utilizan el texto fundamental para sus objetivos políticos. Y desde ya, para terminar, esto no es nada más que lo que en doctrina se conoce como el abuso del constitucionalismo. Es decir, utilizar métodos aparentemente constitucionales y legítimos para justificar y para posesionar una sola opinión política o tener una influencia política en el constitucionalismo. Y esto lo ha denunciado, por ejemplo, Carlos Velar Pulido, que fue muy crítico con los gobiernos venezolanos, bolivianos, incluso ecuatorianos, pero vemos que todavía seguimos en esto, es decir, captar mediante cierta argucia interpretaciones constitucionales, ¿no?, mediante falta de dictamen previo de cortes, hacer referéndum sin dictamen constitucional, ¿no?, realizar toda una serie de maniobras que verdaderamente parecerían ser constitucionales, pero que se están saltando ciertos mecanismos sobre los cuales la Constitución ha querido blindar en el marco de proteger un constitucionalismo fuerte. Para terminar, el balance en estos 10 años ha sido negativo en ese sentido, porque nuestra clase política no ha podido entender el constitucionalismo. Todos no han entendido el constitucionalismo. Pero es verdad que en estos 10 años ha habido mayor apertura en cuanto a la satisfacción de derechos sociales, pero eso no es todo. Necesitamos conservar el constitucionalismo, necesitamos conservar garantías, y para esto justamente necesita nuestra clase política cada vez más nutrirse de constitucionalismo, y es algo que no pretenden dejar a un lado por alcanzar ciertos objetivos políticos netamente políticos. Y esto es una crítica a la política ecuatoriana, a lo político y a la sociedad en sí, ¿no? Porque de alguna manera es un círculo sobre el cual no podemos nosotros despegar en materia constitucional, porque vemos que nuestros actores políticos buscan denodadamente sus intereses, ¿no?, socavando mecanismos, haciendo interpretaciones abusivas de la Constitución, y esto es lo que demuestra el abuso del constitucionalismo. Por sobre este lado, considero que la Constitución no ha tenido una mayor importancia en cuanto a la eficacia, porque la eficacia viene dada por los actores políticos, viene dada por las sentencias de la Corte Constitucional, viene dada por quienes hacemos la vida constitucional, que no solamente son sentencias, que no solamente son jueces, que no solamente son políticos, son también la ciudadanía en sí. Entonces, en este sentido yo pienso que la crítica a la Constitución va a ser una crítica que empieza por nosotros mismos como sociedad, y cómo nosotros vemos y queremos que nos representen nuestros políticos en cuanto al respeto a la Constitución. Miren ustedes, una Constitución que aparentemente se diseñó para ser rígida, se diseñó por el legislador constituyente,
en cerca de 10 años, y quizás el próximo año tengamos otro referéndum para ver lo del Consejo de Participación Ciudadana, sería la cuarta reforma constitucional en 10 años. Una constitución que fue diseñada para ser rígida. Entonces, al final, la rigidez constitucional se convirtió en flexibilidad constitucional. Por más de que existan mecanismos de reforma más o menos graves, o que existan 3 mecanismos, uno más grave que otro. Entonces, esto va a tener que ver con nuestra clase política y con el impacto que tenga la Constitución en nuestra vida republicana. Hasta ahí yo creo que me extendí mucho más. Muchas gracias.